Los derechos humanos son esos que tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de serlo. Son inherentes a la persona, sustentados ¿en qué? En la dignidad. Eso es una palabra clave, la dignidad humana, y son indispensables ¿para qué? Para el desarrollo integral de la persona. Por eso su respeto y cumplimiento es el deber de todas y todos. ¿Pero quién los garantiza? El Estado. El Estado es el que debe garantizar estos derechos, es el titular de obligaciones, ahora cuando profundicemos en el enfoque basado en derechos humanos. Y muchos ya están hablando justamente de algunos de los principios de los derechos humanos. Un primer principio es la universalidad, porque estos derechos los tenemos todos, en cualquier parte del mundo, no importa etnia, no importa género, no importa raza, son inalienables, no se nos pueden quitar. Sí, en cuanto al debido proceso, por ejemplo, una persona que es privada de libertad, bueno, cometió un delito, va a ser privada de libertad, efectivamente. Interdependencia. Los derechos dependen unos de otros. El típico ejemplo, cuando hablamos de derecho a tener una vida digna, dependemos de ¿qué? Del derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social. La indivisibilidad de estos derechos no tienen jerarquía, y también podemos decir de que se cumplan unos derechos también depende de los otros. Los derechos económicos, sociales y culturales se van a cumplir siempre y cuando también se cumplan los derechos cívicos y políticos, civiles y políticos. Y la progresividad que la debe asegurar el Estado. De forma progresiva debemos estar garantizando el cumplimiento de los derechos humanos. Bueno, y aquí tenemos algunos de los derechos económicos, sociales y culturales. Fiodor, si quieres comentarles. Recuerden que no pronuncio la R, ¿no? Entonces, más o menos en la actualidad se están clasificando los derechos en, esto es una de las primeras clasificaciones, económicos, sociales y culturales, precisamente con los derechos que prácticamente nos permiten vivir cotidianamente, ¿no? Y solo enfatizar que en el caso de estos derechos es muy importante lo que señalaba Silvana anteriormente, principalmente el principio de progresividad, ¿no? Que estos derechos, en la medida de que se va cubriendo pues las metas, las políticas implementadas, pues se van más o menos logrando cada uno de los derechos, ¿no? La otra gama de derechos pues tiene que ver con los que también señalaba Silvana, pues con los civiles y políticos, ¿no? Y bueno, todos estos temas que tienen que ver con la participación social, con la participación política, con las capacidades para estar votando o el ejercicio de los votos, ¿no? Derecho de asociación, sí, de reunión, a la nacionalidad. Y en este sentido, pues, enfatiza mucho lo que se señalaba antes, que prácticamente sin todos los derechos están interrelacionados, y si no se cumplen los derechos civiles y políticos, es poco probable que se cumplan o se disfruten más bien los derechos económicos, culturales y sociales, ¿no? Entonces, y tenemos otra gama, por decirlo de alguna manera, de derechos que tienen que ver con los derechos de la comunidad, ¿no? De los derechos que tienen todos como colectivos, ¿no? Que tienen que ver con el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente, ¿no? El derecho a la seguridad y también el derecho al desarrollo. Sí, el desarrollo, incluso entran también los derechos de los pueblos como tal, ¿no? Que van más allá de la persona y que cobran sentido como comunidad. Pasamos, ¿no? Entonces, pues los derechos, como decían anteriormente, en términos de lineamientos, en términos de marcos jurídicos, pues ¿dónde y para dónde están establecidos estos derechos? Es una pregunta, creo que
dónde se establecen los derechos, ¿no? ¿Alguien puede mencionar alguno de los...? Aparte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que muchos la deben conocer, de 1948, en el seno de las Naciones Unidas, ¿en qué otros lugares encontramos referencias a los derechos humanos? Desde el punto de vista internacional, ¿no? Sí, en las convenciones, correcto. ¿Algún ejemplo? ¿Alguna convención? La Convención del Derecho de los Niños, muy bien, ¿qué más? ¿Cuál de Ginebra? Correcto, pero recordar que tenemos declaraciones, tenemos protocolos facultativos, tenemos convenciones. Entonces, por ejemplo, el caso de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación. Primero tenemos la declaración, luego le damos valor vinculante. Al darle valor vinculante tenemos ya lo que es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, y fíjense en las fechas, ¿no? En 1963 hay una primera declaración y en 1965 ya tenemos la Convención. Pero nuestro punto de referencia es el gran hito histórico, es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que le invitamos a que todos la lean. Son solamente 30 artículos y nos da un panorama general de cuáles son todos los derechos humanos que todas y todas tenemos. Para hacer justamente vinculante esta declaración tenemos a los pactos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales deriva de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es parte de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, estos pactos son del año 1966, porque si ustedes revisan la Declaración Universal de Derechos Humanos, en esos 30 artículos contiene derechos tanto económicos, sociales y culturales, como derechos civiles y políticos. Y otro ejemplo puede ser la Declaración de los Principios de la Tolerancia en el 95, como la Convención Interamericana, ya cuando nos vamos a una esfera regional, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación para las personas con discapacidad. Y en el ámbito, sí. Y aquí destacar, como decía Silvana, pues la historicidad de los procesos, ¿no? En la medida que las sociedades evolucionan, pues cambian las preocupaciones, las prioridades, y que poco a poco, pues incluso las demandas y las aspiraciones humanas se van reflejando del marco jurídico de los derechos humanos, ¿no? Sí. Por eso las diferencias entre las fechas y fundamentalmente cómo determinados derechos para determinados grupos pues van teniendo en los últimos años pues carta de ciudadanía y cada vez más importancia, como el caso de los derechos de las personas con discapacidad. Sí, y lo vamos a ver más adelante, que por ejemplo el marco internacional, los estándares internacionales para la mujer son muy amplios, justamente como hay voz para el caso de la discriminación estructural que sufren las mujeres, vamos a encontrar muchísima información a nivel internacional en cuanto a derechos humanos se refiere. Aquí pueden ver algunos de los derechos en la Declaración Universal: libertad, no discriminación, no esclavitud, vida, seguridad, igualdad, y pueden sacar foto ahí. Ese es el link para ustedes acceder rápidamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos, y como les comentaba son solamente 30 artículos, son muy claros y ya nos hace pensar bastante sobre cómo nace todo este tema de los derechos humanos, ¿no? A partir de esta declaración. Y en el orden jurídico nacional, ¿dónde se encuentran los derechos humanos? La Constitución, exactamente. ¿Algún otro lugar? Exacto, diferentes leyes. Exacto. Los códigos, la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación, que la última que tenemos es del 2015, la muy conocida, que nosotros tomamos justamente el concepto de discriminación de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Y como decían ustedes, otras leyes federales y estatales. El marco jurídico en México, como todos sabrán, es bastante complejo porque tenemos leyes que rigen a nivel estatal, leyes generales para todo el país,
¿no? Y leyes que son solamente de lo que es el Distrito Federal. Sí. En este sentido, recalcar para el trabajo de organizaciones civiles, sobre todo las que hacen incidencia en términos de desarrollo de capacidades de prestadores de servicios, considerar que aunque el marco de derechos humanos es bastante internacional, latinoamericano, incluso en México, pues muchas veces los funcionarios, los prestadores de servicios no los conocen, ¿no? Y se rigen principalmente por las normas. Estoy pensando principalmente muchas veces en el sector salud, ¿no? Que tratan, ¿no? Ya a nivel de actividad práctica cotidiana, se rigen más por las normas oficiales y con cierto desconocimiento del marco jurídico en general, ¿no? Entonces, que lo tomen en consideración en toda acción de desarrollo de capacidades y que también hagan énfasis en el conocimiento derivado de las normas oficiales mexicanas. México, obviamente, siempre está adoptando tratados internacionales que firma, ¿no? Entonces, esto no puede contradecirse con la Constitución. Y ustedes aquí pueden ver exactamente en el artículo 1 de la Declaración, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Cuando empezamos a hablar justamente del concepto de derechos humanos, la primera palabra fue dignidad. Y en el artículo 1 de la Constitución mexicana, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Y aclara, ¿no?, que en los que el Estado mexicano sea parte así como de las garantías para su protección. ¿Quién da las garantías? El Estado mexicano, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y así, si ustedes siguen comparando diferentes artículos a nivel internacional, no solo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pueden perfectamente ir al Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, irlo comparando con frases de la Constitución o con frases de leyes en particular que a ustedes les interesan por justamente las actividades dentro de la organización, y van a ver cómo empiezan a encontrar coincidencias entre uno y otro, porque tienen que ir alineados, ¿no?, de la mano de estos tratados internacionales, también llamados estándares internacionales, que fueron firmados y ratificados por México. Sí. Pues estamos acá, Pinela, Silvana y yo. Y quiero hacer el énfasis en que por lo general, la conceptualización sobre derechos humanos hace énfasis en la persona, no en el ciudadano, no en la ciudadana, ¿no? Y esto es muy importante. Estamos en momentos complejos, a pesar de todo, pues a las mujeres las siguen asesinando, ¿no? Y México ahora tiene un serio problema con el tema de la migración, ¿no? Y estoy pensando en todas las cosas que se dicen, pues que no entren los centroamericanos, ¿no? O de los amigos, los buena gente del norte, que no queremos latinos acá, ¿no? Y el tema es que el migrante no es ciudadano, pero sí es una persona, ¿no? Y esto es fundamental, sí. Es un conjunto de prerrogativas, de condiciones para las personas, independientemente de mi estatus político, ¿ok? Sea ciudadano, sea documentado, sea no documentado, esté en un ámbito de paz, esté en un ámbito de... Los derechos humanos protegen a las personas, ¿no? Y creo que es fundamental, y el artículo 1 de la Constitución lo está dejando bien claro en las primeras palabras, ¿no? En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, sí, no es todos los mexicanos, todas las personas tienen Sí, sí, rige el principio pro persona, exactamente. Bueno, ¿a qué les parece esto? ¿Estas son las dimensiones de qué? ¿Alguien lo sabe?
acceso a la alimentación, pobreza. Exactamente, las dimensiones de la pobreza. Así medimos la pobreza en México, por lo que está totalmente vinculado a los derechos humanos, el acceso a la alimentación, el acceso a los servicios básicos de la vivienda, calidad y espacios de la vivienda, acceso a la seguridad social, acceso a los servicios de salud, rezago educativo. Entonces, cuando pensamos en un 41.9% de pobreza, ¿no? Es el último dato que podemos tener de Coneval, tenemos que estar pensando en esto. Es decir, cuáles son las carencias. Si estamos hablando de una pobreza moderada, donde hay una carencia social e insuficiencia de ingresos, o si realmente hay más de 3 carencias, estamos en un caso de una pobreza extrema, como lo es el 8% de la población a nivel promedio, que si bajamos a localidad, ¿no es verdad, Fiodor? Podemos encontrar niveles que abruman, ¿no? Niveles de 80% de pobreza. Y 90. Y además los niveles suben, los decíamos ayer en la conferencia, cuando estamos hablando de menores de edad. Los menores de edad están entre el grupo de los más pobres y entre los indígenas también. El 80% de los niños indígenas son pobres. Aquí tratamos de expresárselo gráficamente. 4 de cada 10 personas están en pobreza. Podemos decir que 3 están en pobreza moderada y 1 estaría en lo que es la pobreza extrema, con más de 3 carencias sociales. Y después tenemos los que no están mal de ingresos, pero sí son vulnerables por carencias sociales. Por ejemplo, no tienen acceso a la seguridad social, como puede pasar con adultos mayores, pero tienen la suficiencia de ingresos en cuanto a la línea de bienestar mínimo. Y después tenemos vulnerables por ingresos, que sería 1 de 10, y el no pobre no vulnerable son solamente 2. Entonces, si miramos los números con cuidado, los que realmente están muy bien, que son los que vemos allá, el no pobre, el no vulnerable, los que están en letra rosada, son 2 de 10. Es muy poco. Sí, hace unos años yo iba en un taxi y estaba hablando de los datos de Coneval y el taxista me decía, ¿dónde tú te sacas esos datos? ¿No? Y yo le decía, pues de Coneval, ¿no? Porque la situación es dramática. Sí, de 10 personas, 4 están en situación de pobreza. De 10 personas, en términos mexicanos, 2 solamente están chidos, ¿no? Todos los demás tenemos algún problema, ¿no? Tenemos de imaginarnos quiénes son estas personas. Por ejemplo, vulnerable por ingreso puede ser una trabajadora de tiendas de autoservicio, ¿no? Bueno, si tiene edad, que comenzó a trabajar hace unos años, que comenzó a trabajar y te daban seguridad social, ¿no? Casa, pero tienes insuficientes ingresos, ¿no? Vulnerables por carencias sociales, pues prácticamente muestra puede ser cualquier que tenemos. Nuestros trabajos nos garantizan algunas cuestiones, no tenemos seguridad social o no tenemos alguna de las otras dimensiones, ¿no? Entonces, que tenemos que seguir avanzando para tratar al menos de que estas la persona en azulito hacia allá, pues en vez de 4 que sean 3 y sean 2. Exactamente, y las carencias que más afectan a la población mexicana son seguridad social, que veníamos hablando, alimentación y servicios básicos en vivienda, justamente. Y bueno, y los ejes del desarrollo humano. ¿Cuáles son los ejes del desarrollo humano? A ver. Como lo define en la presentación, es un proceso. ¿No se escucha? Es un proceso de ampliación de libertades. Básicamente es eso, el desarrollo humano. De modo que todos los seres humanos aprovechamos las posibilidades que tenemos, que consideramos más valiosas y hacemos lo necesario para ser y vivir como deseamos.
Entonces, ¿cuáles son los ejes, las funcionalidades? En cuanto a funcionalidades, bueno, está la alimentación, está la salud, todo lo que hacemos día a día para desarrollarnos. Las capacidades que tiene el ser humano, que son las habilidades para el logro ¿de qué? De las funcionalidades. Y también los seres humanos tenemos voz y autonomía. Por lo tanto, entran en juego en este esquema de desarrollo humano dos tipos de libertades. La libertad del bienestar, que se conjuga con las funcionalidades y las capacidades, y la libertad de agencia, que es cuando tenemos voz, que es justamente una de... Está bien. ¿Perdón? Entonces, justamente las organizaciones de la sociedad civil son voceras, ¿no? Son las voceras de las demandas sociales y, por lo tanto, este rol de voz, autonomía que tenemos todos los seres humanos es clave para la plenitud del desarrollo. ¿Y cuál es la base? ¿Cuál es la base de este desarrollo humano? Los derechos humanos. Sin derechos humanos no hay desarrollo humano, ¿no? Y viceversa, ¿no? Nosotros debemos realmente desarrollarnos para también poder disfrutar de los derechos humanos, porque si no, no habría goce pleno de los derechos humanos. Y el desarrollo humano está vinculado mucho a las 4D. Ahora le vamos a presentar qué son las 4Ds. Y hay dos conceptos que son obstáculos para el desarrollo humano, que es la desigualdad y la discriminación. Bueno, aquí tenemos la diversidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿La diversidad es buena? ¿Es mala? ¿Puede ser un obstáculo para el desarrollo o no? La diversidad. La diversidad como tal. Sí, no, lo que digo es que la diversidad forma parte del ser humano. Es algo que es intrínseco y es algo que tenemos que reconocer y es algo que finalmente nos enriquece. Exactamente, es positivo, ¿no? No hay dos personas con las mismas características, como nos dice la presentación. Estamos bajo la influencia de ciertos factores, ¿no? Psicológicos, socioculturales, biológicos, que nos hace ser diferente. Somos únicos, pero a su vez somos diferentes y somos diversos, y ahí hay dos conceptos que se mezclan, que es la diversidad y la diferencia. Es que la diferencia es la percepción mental que tenemos de la diversidad. ¿Por qué al otro lo vemos diferente? Nosotros nos caracterizamos de determinada manera, que lo que hacemos es, en base a, ahora lo vamos a ver, estereotipos, prejuicios y demás, diferenciamos y decimos, bueno, la otra persona es diferente por, ahora vamos a hacer un ejercicio en base a eso. Entonces, esta es la percepción mental de la diferencia, perdón, de la diversidad, la diferencia. Y la desigualdad es cuando tendemos justamente a desigualar. ¿Y por qué desigualamos? Porque le damos valor. Una vez que diferenciamos esa diversidad, le damos un valor y muchas veces ese valor es inferior. Consideramos inferiores determinadas características y entramos en el ámbito de la desigualdad. Y hay muchos tipos de desigualdades, verticales, horizontales, porque podemos hablar de desigualdad por ingreso, pero también podemos hablar de desigualdad por etnia, por género, y podemos llegar a entrar a otro ámbito que son las exclusiones. Y lo que caracteriza a la exclusión se denomina discriminación. Si revisamos la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, ¿cómo la estamos definiendo? Es toda distinción, toda exclusión, toda restricción, ¿no? O preferencia que por acción o omisión, con intención o sin ella, porque vamos a ver que hay diferentes tipos de discriminaciones, muchas veces no es objetivo, es racional y proporcional, y a veces tiene objeto y a veces no. Bueno, ¿qué pasa con la discriminación? ¿Qué pasa con la desigualdad? Con estos dos últimos conceptos de las 4D son los que actúan como un obstáculo al desarrollo humano. Es difícil de entender y de respetar a los demás. ¿Por qué? Porque existen estereotipos, prejuicios y estigma. Fiodor, si le puedes explicar. Estereotipos, prejuicios y estigma. Estigma. Acá hago énfasis, voy un momento atrás nuevamente. Todos somos diversos, ¿no?
pero no todas las diversidades generan diferencias, ¿no? Ejemplo, Silvana, mi compañera, es uruguaya, y colocas a dos mujeres, una uruguaya y una mexicana, y no necesariamente genera diferencias, ¿no? Pero si colocamos a otra mujer mexicana, ¿no?, en un contexto político en la frontera con los Estados Unidos, y del otro lado hay otra mujer, pero esta vez no mexicana, sino de Estados Unidos, ¿no?, puede que entonces comience a aparecer las diferencias, ¿no? Igual, sí, las relaciones entre sexos puede que en un contexto determinado no generen diferencias, ¿no? Y el hombre va muy bien con la mujer y la quiere mucho, ¿no?, siempre y cuando ella se someta. Pero en determinado ámbito, ¿no?, ese mismo hombre se encuentra esa misma mujer luchando ambos por un empleo y quizás genera diferencia, ¿no? Entonces, esta dinámica entre la diversidad y la diferencia que hay que tenerla presente es lo que termina expresándose como desigualdad, y cuando esta desigualdad se convierte en un mecanismo de reproducción social, imaginación de determinados grupos sociales, pues te comienza a generar patrones sistemáticos de exclusión, ¿no? Y como dice Silvana, los prejuicios determinados estigmas, ¿no? Sí, los prejuicios pueden ser imágenes, ¿no?, que tienen que ver con determinados tipos de estereotipos, pero ya los estigmas son marcas, ¿no?, que se le van etiquetando a determinados tipos de grupos sociales o a determinados tipos de personas, ¿no?, como puede ser a las organizaciones civiles que presentan propuestas en términos de trabajo con poblaciones que viven con VIH-Sida, siempre colocan entre sus intenciones, ¿no?, disminuir el estigma de las personas que viven con VIH-Sida, porque se le asumen o se le pegan determinadas etiquetas que se pueden convertir en criterios de exclusión en determinados, ¿no? Entonces, más o menos por ahí van los estigmas, ¿no? O los estigmas de nosotros, los negros, o los estigmas de las personas indígenas, ¿no? O los estigmas de las personas que consumen drogas, ¿no? O los estigmas de los niños que estudian mucho, ¿no? Cuando yo era niño, uno estudiaba mucho, niño feliz, ¿no? Y hace unos años, pues te convierten en un ñoño, ¿no? Entonces, ha cambiado la sociedad y ahora estudiar mucho también es malo. Sí, a lo largo del tiempo, así como surgen las discriminaciones estructurales, decimos que las personas están estigmatizadas, en definitiva están marcadas. La palabra estigma viene de marca. ¿Sí? ¿Por qué las personas están marcadas? Bueno, por un conjunto de exclusiones que se fueron dando a lo largo de la historia y que derivan ¿de qué? Derivan de los estereotipos y de los prejuicios. Pero hay una gran diferencia entre el prejuicio y el estereotipo. El prejuicio es lo que nos inculcan en el hogar, en el seno del hogar. Lo que nos sucede también con las personas que, por ejemplo, van a la iglesia o mismo en los lugares de estudio, todo lo que nos van inculcando, esos son los prejuicios, ¿no? De ahí derivan la palabra prejuicio viene de un juicio anterior, ¿no?, de un preconcepto que tenemos hacia las personas en general. Y estereotipos son imágenes que nos vamos creando a medida que vamos creciendo, que la persona va creciendo, como puede ser que los indígenas son personas flojas o que una persona con discapacidad no es productiva, o como puede ser que los brasileños son alegres, los cubanos también. No sé, esos son todos los ejemplos de estereotipos. O la mujer débil, es el típico caso de que las mujeres las asocian con la debilidad, ¿no? Esos son los estereotipos que vamos aprendiendo. ¿Sí? ¿No? ¿Tampoco?
Yo. Te has quedado sin voz. Hola. Okay. Y bueno, hay toda una discusión. Los estereotipos no necesariamente son malos, no necesariamente son negativos. Pueden ser positivos o negativos los estereotipos. Yo soy cubano, soy negro, y si no sé bailar me tengo que matar. Esa es una decepción cuando... vamos a bailar y es una decepción después, ¿no? Pero el estigma nunca es positivo, ¿no? Y así, los prejuicios tienden a tener una carga peyorativa fuerte. Bueno, y así es que hemos construido en PNUD lo que llamamos el círculo de negación o vulneración de los derechos. La falta de oportunidades, la falta de bienes materiales, la falta de servicios. ¿Qué conlleva? Conlleva la negación de derechos humanos. Cuando no tenemos acceso a la seguridad social, cuando no tenemos una vivienda digna, cuando no podemos tener un trabajo digno, cuando nos faltan esas oportunidades. Y eso nos lleva ¿a qué? A la pobreza. Y por la pobreza somos excluidos. Hay alta discriminación, hay una gran exclusión. Entonces, esa exclusión lleva a más negación de derechos humanos. Y esta negación a más desigualdad, y a mayor desigualdad, menor desarrollo humano, y por lo tanto, a tener menor desarrollo humano, de acuerdo a que tenemos voz, autonomía, es un proceso de ampliación de libertades, vamos a volver a tener falta de bienes, servicios y oportunidades. Cuando las personas caen en estos círculos y en medio de discriminaciones estructurales muy fuertes, muy difícil salir de estos. Uno sale adelante, ¿no? Entonces, es como si nada de esto existiera. ¿No? Y no por gusto, esto en términos vulgares significa los hijos de los pobres siguen siendo pobres, ¿no? Y la mayoría de las personas que nacen con buenas condiciones, ¿no? Aunque no hagan absolutamente nada, mueren con buenas condiciones, ¿no? Entonces, tiene que ver con este tipo de cuestiones, ¿no? No basta con voluntad para salir de este tipo de ciclos, ¿no? Y en ese sentido, pues todo el trabajo que hacemos, ya sea desde gobiernos, cuando se hace bien el trabajo, organizaciones civiles, cuando se hace bien el trabajo, pues tiene que ir encaminado a tratar de que las personas en peores condiciones o con desventajas de inicio, pues puedan ir saliendo poco a poco de este ciclo de exclusión. Bueno, y ahora les proponemos una actividad que la pueden realizar en grupos de A2. Es en las hojas que tienen para sacar apuntes, anotar y compartir 4 características que son valoradas para ustedes como inferiores. Pueden tomarse de 5 a 7 minutos para esta actividad. Gracias. Precisamente estuve pensando lo mismo. Decimos a nuestros hijos, échale ganas en los estudios, termina tu prepa, sigues estudiando, vas a encontrar un buen trabajo, mejor oportunidad, mejor casa, mejor, etcétera. Que a veces es cierto, a veces no es cierto. O si vas a un destino de playa y ves un señor viviendo en una cabaña con su tabla de surfear y no tiene muchos estudios, pero diariamente puede salir a surfear. Y a lo mejor es más feliz que uno, ¿no? Antes de pasar a la otra, sí, preguntaba porque habían señalado nivel socioeconómico, ¿no? Y nivel socioeconómico no es y lo digo porque en general cuando nosotros nos dedicamos a estar revisando programas y más, ¿no? Tienden a confundirse características con otro tipo de fenómenos, ¿no? La gente se molesta, dice, sí, pero nivel socioeconómico por sí mismo más bien sería algo utilizable más cercano a un indicador, ¿no? Sí, ahora sí me escucho. Bueno, nosotros pusimos no saber leer y escribir porque en nuestro país, en Costa Rica, la escolaridad es bastante alta y el analfabetismo creo que es menos de un 1%.
Entonces, una persona que no sepa leer y escribir es muy extraño o es poco común que un hombre. La ausencia de alguno de los padres en el proceso de crianza, porque se ve como una persona que sufrió, ¿verdad? No como una persona que supo salir adelante. Y aún en nuestro país no se aprueban los derechos civiles igualitarios para las parejas del mismo sexo. Entonces creemos que los derechos civiles en parejas del mismo sexo se ve como algo bajo de los ejemplos, estás hablando de condiciones y características, no sé, la brecha salarial o de problema. Es un problema, pero no necesariamente es una característica negativa que le estás etiquetando a una persona, ¿no? Bueno, de este lado, la edad juega un papel importante porque llega un momento en que ya no te contratan o ya no eres, se piensa que ya no eres productiva para la sociedad. También hablábamos de enfermedades crónicas, también eso minimiza mucho la capacidad que tienes en la parte laboral, ¿no? La discapacidad, pero bueno, ya la habían dicho. Okay. Consideramos que el hecho de ser indígena en muchos lugares es considerado como una persona inferior, porque no cuenta con otro tipo de condiciones, pero por el simple hecho de su linaje, de ser nativo como indígena, ya es considerado como una persona inferior. ¿Y niñas? ¿Y niños? Los niños son la esperanza del mundo. Sí, pero igual hemos observado que el hecho de ser niño, niña o adolescente, su opinión no trasciende por el hecho de tener, de ser niña, niño o adolescente. Exacto. Entonces consideramos que hay quienes los consideran inferiores por ese hecho. Okay. Hablábamos que cuando tenemos más de 40 años es cuando sentimos la discriminación, especialmente en el ámbito laboral, porque al llegar a aplicar una posición, si tienes más de 40 años, debería ser para un puesto gerencial o directivo, pero si vas a buscar una posición administrativa X, ya te ven extraño, ¿verdad? Tal vez el currículum está muy bien, pero ya cuando te ven la fecha de nacimiento o lo ven a uno en persona, gracias, pero no gracias. Entonces, en ese sentido pensábamos que la edad sí era una característica, por lo menos de 40 en adelante, para nosotros.